Bienvenidos a Colombia, el país en que los narcos de los 80 y de los 90, personajes oscuros con los que los políticos no querían ser vistos, se transformaron en esto, en grandes empresarios, que tenían incluso acceso a los clubes sociales y que tenían unas relaciones con el poder infinito, hasta el punto de que invitaron a candidatos que llegaron a ser presidentes a sus reuniones sociales. Muchos de ellos incluso llegaron a ser miembros o invitados de las ceremonias de posesión de muchos en el poder. ¿Y saben qué? Todo esto se hizo a la luz del día sin que nadie dijera nada. Porque estamos, ¿saben dónde? En Mafialand o Mafialandia, como quieran decirlo, ¿sí? Allí donde el Estado y la mafia se encuentran de manera celestina en la medianoche. En este capítulo les voy a explicar cómo estos indeseables se transformaron de orugas en mariposas amarillas, de esas que abundan en Colombia y que también abundan en Mafialand. Juan Carlos Buitrago, general retirado de la policía, investigó esta nueva mafia y, como muchos, terminó perseguido por ella. Yo creo que desde la época marimbera ya había conexiones entre líderes regionales, tanto de la política como empresarios, como grandes contrabandistas, que fueron creciendo y armando su emporio criminal y que finalmente después llevaron inclusive a familias enteras a que la segunda generación, a que sus hijos dominaran diferentes actividades ilícitas de ese negocio familiar que había nacido con actividades del contrabando y también en la época marimbera. ¿Cómo cuáles familias? Bueno, hay varias familias, no quiero mencionar nombres, pero todavía son familias que algunas de ellas están vigentes, especialmente en la costa atlántica. Si usted encuentra empresarios del fútbol, empresarios de grandes cadenas de supermercado, encuentra igualmente algunas entidades financieras que hoy están en manos de una segunda o tercera generación de aquellos líderes regionales que en su momento eran las cabezas, eran digamos los gamonales, tanto de la marimba como del contrabando. Esas orugas de las que hablamos se vienen transformando en mariposas amarillas desde los años 70 y 80, cuando eran conocidos como carteles de la droga, y que ahora funcionan como poderosos mercados ilícitos de todo tipo. Su principal función es facilitar movimientos financieros al bajo mundo ilegal, convirtiéndose en una extensa red bancaria. Por esa red fantasma se mueven en Colombia la mayoría de los dineros producto del contrabando, del narcotráfico y de la evasión de impuestos. Y quienes operan esa red financiera se les conoce como los banqueros del crimen organizado. Y son la nueva élite de la mafia del siglo XXI. No son ostentosos, como sí lo eran los jefes de los carteles de la droga de los 80s, pero sus fortunas pueden llegar a ser mayores que las que llegó a tener el propio Pablo Escobar. El surgimiento de los grandes carteles del narcotráfico y el haber utilizado el terrorismo y la violencia de haber llevado la situación del país a un estado de degradación muy serio, llevó a un rechazo total de la sociedad y a que se develara y a que se generara todo un sentimiento nacional en contra de esas cabecillas, de esas organizaciones del narcotráfico. Por eso, a partir de la desarticulación de las grandes estructuras y de todo ese sentimiento de rechazo contra el terrorismo de Pablo Escobar y el cartel de Cali, el cartel de la costa, el cartel de Bogotá, etc., los narcotraficantes, de manera inteligente, cambian de perfil. Se vuelven invisibles, imperceptibles para las autoridades y para la misma sociedad, dejan de utilizar vehículos lujosos, de ser tan ostentosos y bajan de manera importante su perfil. Tener un bajo perfil se convirtió para ellos en la principal estrategia para construir un emporio criminal silencioso aquí y en la región y en otros lugares del mundo. Ya hoy en día, esos invisibles e imperceptibles del narcotráfico los vemos como grandes inversionistas, que era lo que en alguna oportunidad el cartel de Medellín y el cartel de Cali realizaban con el término que acuñaron de el apunte. El apunte
era la invitación que se le hacían inclusive a empresarios muy serios y a políticos de la sociedad para que se apuntaran a grandes inversiones del narcotráfico. Y esto ocurrió y por eso muchos de ellos lograron ser imperceptibles y quedaron en completa impunidad, es decir, nunca fueron investigados. Su poder es imperceptible, pero sus tentáculos dentro del Estado tienen un radio de acción y de dominio mucho más grande que el que llegó a tener el Cartel de Medellín. En apariencia no recurren a la violencia, pero son protegidos por los violentos. Han descubierto que lo importante del negocio del narcotráfico no es la droga, sino el dinero que mueve. Su ideología es la plata y poco les importa de dónde viene. Igual les mueven el dinero a las guerrillas, a las bandas, a los narcos, que a los evasores de impuestos, lo que les permite no solo operar en todo el territorio nacional, sino ser respetados y temidos tanto por todos esos grupos que se mueven en la ilegalidad como por los exclusivos sectores de la sociedad que han hecho de la evasión de impuestos una práctica común. Se venden a sí mismos como empresarios exitosos y a los periodistas que les descubren relaciones con el crimen organizado pues les montan campañas de desprestigio o los amenazan con demandas que son presentadas por unos poderosos abogados a quienes se les pagan millonarias sumas para que defiendan su buen nombre. Tienen una relación estrecha con el narcotráfico, pero se cuidan de mantenerla oculta para que no los puedan señalar de narcotraficantes, acusación que les indigna en grave suma. Esta nueva generación de criminales ha logrado lo que nunca pudieron los carteles de Medellín ni los carteles de Cali: ser socialmente aceptados por las élites en el poder, a pesar de que sobre sus fortunas haya más de una sombra de duda. Forman parte de sus clubes sociales. Sus hijos van a los colegios donde la élite política y económica educa a sus herederos y hacen aportes a todas las campañas políticas, de izquierda, derecha o de centro. Van a cócteles, son invitados especiales de los poderosos y algunos clasifican para ser invitados en las ceremonias de posesión presidencial. Se sienten tan a salvo de la justicia que muchos de ellos cuelgan en su Facebook y en su Instagram fotos con personajes de gran importancia política, y los más precavidos pues se dan el lujo de suprimir su huella digital. Los narcotraficantes no son los protagonistas de la mafia de hoy, ha dicho Bonnie Kapler, la exfiscal de los Estados Unidos conocida como la fiscal de hierro, porque condenó al poderoso cartel del norte del Valle. Ella renunció a la posición de fiscal y pasó a ser defensora de narcotraficantes, desilusionada al ver que solo se capturaban a los narcos, pero no a los que movían su plata. Es más importante atacar el dinero que a los narcos, dijo Bonnie Kapler a Moisés Naim en una de sus entrevistas. En 30 años hemos pasado de la violencia de un Pablo Escobar a una generación fantasma, que si bien puede ser menos violenta, pues tiene mucho más poder económico y político. ¿Y saben por qué? Porque se pasea por los pasillos del poder sin crear ninguna resistencia por parte de los poderosos. Su gran secreto es que ha aprendido a hacer lo siguiente: a tener un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad. Y de esa forma, por la noche, bajo la penumbra, como dos celestinas, se encuentran. Ese aparato impresionante de poder es la mafia de hoy. Son esas mariposas amarillas que fueron orugas, ¿sí?, y que hoy revolotean por todo el poder de Colombia. Y no obstante eso, pues ponen presidentes, gobernadores, alcaldes, magistrados, pero nadie los toca. ¿Quiénes son esos mafiosos que nadie conoce y que nadie considera mafiosos? En Mafialand los vamos a desenmascarar a todos ellos.
En Mafialand hay personajes que llevan doble vida. Ese es el caso del Ñeñe Hernández. De día aparece como un ganadero y hasta fanfarrón, pero de noche, según la Dijín, formaba parte de una estructura criminal de la cual poco se habla, dirigida por un miembro muy importante de un poderoso clan que gobierna 2 departamentos de la costa atlántica. De ese clan, de ese poder oscuro, de ese poder legal que también tienen y político, vamos a hablar aquí en Mafialand. Este señor que ustedes ven aquí se llama el Ñeñe Hernández. Él se convirtió en el centro de un escándalo de corrupción desde que en agosto del 2019 se conocieron unos audios en los que él habla de una presunta compra de votos en la campaña del presidente Duque con María Claudia Daza, asesora en ese momento de la UTL del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe. Si uno pregunta por el Ñeñe Hernández, en los círculos del poder del Cesar y la Guajira, pues le dirán que era un ganadero al que le gustaba la parranda y que, como en los vallenatos de Escalona, era fantasioso y fanfarrón. Según su madre, la plata del Ñeñe provenía de sus negocios legales de ganado y no tenía nada que ver con la ilegalidad. Si se ganaba 100 millones, decía que se ganaba 1.000 millones. A él le gustaba hacer ver que él era, ¿entiendes? Como todo el mundo él lo llamaba y le pedía favores y eso, entonces él decía que tenía todas las mejores relaciones y sí las tenía, pero él nada de eso hizo. Esta era la cara de mostrar del Ñeñe Hernández. Sin embargo, también tenía otra muy distinta que mantenía oculta, como sucede con muchos de los sujetos que viven en Mafialand. En el bajo mundo de la mafia, este ganadero aparentemente inofensivo formaba parte de una organización criminal dedicada al contrabando de gasolina, al trasiego de armas y de narcotráfico, liderada por Armando Géneco, alias Mandarino, y en la que participaba Marquitos Figueroa. Existían 2 personas que de manera relevante surgían y en nombre de quien estaban estos bienes. Uno de ellos era el señor José el Ñeñe Hernández, quien detalló el general fue asesinado en Brasil, y la otra persona, Armando Neco. Son aquellas personas que algunos bienes inmuebles se encontraban a su nombre, en otros casos se encontraban a través de familiares, testaferros o terceras personas. El hecho de que un integrante de una estructura criminal como el Ñeñe Hernández hubiera aparecido alardeando en unos audios cómo era que había financiado la campaña del presidente Duque demuestra como mínimo esa tenue línea que hay entre el poder y la política en Colombia, en Mafialand. Este ganadero no era solo un empresario que vendía vacas, quien mientras vendía su ganado lavaba dineros de una organización criminal que presidía una figura en la sombra, Armando Géneco, un personaje temido en todo el Cesar. Armando Géneco es conocido por su alias Mandarino y forma parte del clan Géneco. Su padre fue Gesualdo Géneco, hermano de Lucas Géneco, quien fue gobernador del Cesar condenado por corrupción a 24 años, la mayoría de los cuales pasó en su casa por cárcel. Cielo Géneco, su hermana, es la actual baronesa electoral del Cesar. Ellos son hermanos de Pepe Géneco, Nelson Géneco y de Jorge Géneco, el cerebro fundador de ese poderoso clan familiar que hoy gobierna el Cesar y la Guajira. Otro medio hermano de ellos y miembro de ese clan es Jorge Oñate, el famoso cantante vallenato. Según Verdad Abierta, Jorge Géneco se hizo una flota de tractomulas poderosa en la que transportaba el carbón desde el Cesar hasta los puertos del Magdalena, en las épocas de la bonanza marimbera. Junto con sus 150 escoltas, llegó a dominar las rutas de la región e incluso les cobraba peaje a los narcotraficantes. Fue asesinado en el 2001 cuando él pensaba que iba a una parranda vallenata, invitado por Jorge 40. Su asesino fue el propio Mancuso. Y lo asesinaron porque descubrieron que Jorge 40 también le vendía armas a la guerrilla. Jorge 40 le declaró la guerra al clan Géneco hasta que se produjo su extradición a los Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. La ida de Rodrigo Tobar coincide con el reencauche del clan Géneco.
Muerto Jorge, su hermano Gesualdo cogió las riendas de los negocios ilícitos del clan y consolidó su posición en el crimen organizado. Fue condenado por el homicidio de un asistente de una fiscal de Valledupar, llamada Gisela Aroca, pero en casación la propia Corte Suprema de Justicia tumbó la condena, pese a que las pruebas contra Gesualdo Géneco eran contundentes. El zar de la gasolina, así se le conocía a Gesualdo Géneco, murió más tarde en un aparatoso y paradójico accidente de tránsito. Su carro se estrelló contra un carro tanque que transportaba gasolina y, de acuerdo con las investigaciones que hizo la Dijín en su momento, fue precisamente Armando Géneco, alias Mandarino, quien heredó sus negocios ilícitos y sus tentáculos en el AMPA. El poder de alias Mandarino lo demostró cuando fueron asesinadas su madrastra, Dina López, y su hermanastra, Lila Paz, tras la muerte de su padre. 6 meses antes de estos asesinatos, su propia hermanastra había ido a la fiscalía a denunciar que su hermanastro, Armando Géneco, la quería matar por un tema de la herencia. Luego de ese crimen que sigue sin resolverse, todos en Valledupar le temen a Mandarino. Eso me lo dijo un agente de la Dijín que lo lleva investigando más de una década. Sí. Según esa misma investigación, pues fue Mandarino el que contrató los servicios de Marquitos Figueroa para cometer ese crimen. Mandarino también ha logrado esquivar la justicia en otro crimen por el que fue capturado en agosto del 2014, el del diputado Efraín Ovalle, en el municipio de La Paz, de donde Mandarino es oriundo. Según sus familiares, los Géneco necesitaban este municipio para controlar el trasiego de contrabando de combustibles y de droga, y Efraín Ovalle se les había convertido en una piedra en el zapato. La fiscalía judicializó a Mandarino como determinador de ese crimen. Sin embargo, en enero del 2015 se revocó la medida de aseguramiento contra Mandarino. El juez segundo penal municipal de control de garantías ambulante Bacri revocó la medida de aseguramiento que afectaba a Armando Géneco Vega. Por ese crimen también está vinculado de manera indiciaria Jorge Oñate, el cantante vallenato que además también es tío de Mandarino. Aunque el nombre de alias Mandarino ha pasado desapercibido durante 2 décadas, siempre formó parte de esa organización criminal que se empezó además a investigar desde el 2010, cuando fue asesinado el hijo de Carlos Rodríguez, un prestamista de Barranquilla, con quien el Ñeñe Hernández tenía una deuda que nunca pagó. Sin embargo, esta historia permaneció fuera del foco de los medios cerca de 10 años, hasta que en marzo del 2020, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron el informe de la Dijín, en el que se advierte la existencia de esta organización criminal y se concluye además que había evidencias suficientes para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía para que se investigara si hubo o no compra de votos en la campaña de Iván Duque. Para entonces, el Ñeñe Hernández llevaba muerto más de un año. Lo mataron en un viaje a Brasil, en extrañas circunstancias, víctima de un presunto robo en mayo del 2019. Sin embargo, ni siquiera en ese entonces, los focos se concentraron en mostrar la cara del verdadero poder, la cara de Armando Géneco.